ADN. Bueno, son los últimos días del mes de enero, finaliza también la actividad en el Congreso, comienza el receso parlamentario de febrero y en medio de todo esto, críticas cruzadas, porque ayer desde el gobierno arremetieron contra la UDI por la suspensión, ahí de la discusión del proyecto de Sala Cuna, hablaron de argucias burocráticas, de una actitud poco leal y poco valiente desde la UDI, pero desde ese partido señalan que las propuestas del gobierno llegaron tarde. De este y otros temas, de algunos otros proyectos que pudieron haber quedado pendientes, conversamos a esta hora con la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos. Ministra, gracias por acompañarnos en ADN. Buenos días. Muy buen día, Mauricio y Paula. Un gusto estar con ustedes y con los auditores y auditoras de Radio ADN. Igualmente, ministra, muchas gracias. Partamos por lo de Sala Cuna. Varias veces con usted misma, con la ministra Orellana, conversamos hace muy poco y tenían cifrada de alguna manera toda su esperanza en el trabajo que se había hecho con los parlamentarios para conseguir acuerdos en un proyecto que terminó siendo prioritario y emblemático para este gobierno y que ahora tiene escasas posibilidades de ver la luz. ¿Qué pasó con Sala Cuna? Y si usted coincide con ese diagnóstico que en las semanas de marzo es bien difícil que el proyecto avance. A ver, el proyecto Sala Cuna es un debate que llevamos más de 20 años y efectivamente nosotros considerábamos que había una oportunidad única para materializar un acuerdo. Llevábamos semanas, meses trabajando. Nosotros hicimos una indicación sustitutiva al año 2024 al proyecto del expresidente Piñera, recogiendo, ¿no es cierto?, que esta es una preocupación no de este gobierno, sino de los distintos gobiernos, porque es una preocupación de las mujeres de Chile, de las familias de Chile, que podamos avanzar de un sistema que está anclado, ¿no es cierto?, y que es una barrera de entrada para que las mujeres podamos entrar al mercado del trabajo, a un sistema más amplio, universal, que se haga cargo también de la corresponsabilidad. Y sin duda lamentamos muchísimo que a pesar de los esfuerzos y que estábamos muy cerca, que había un consenso técnico y un consenso bastante amplio, político también, con las fuerzas de la oposición, finalmente esto no se haya podido cristalizar en que hayamos podido ver el proyecto en la Comisión de Educación, que era el trámite legislativo que le correspondía, para poder viabilizar y concretar este acuerdo que le permitiría, ¿no es cierto?, avanzar en un sistema en que abriera el sistema de Sala Cuna ya no anclado a las 20 mujeres, manteniendo, por cierto, la responsabilidad del empleador, ¿no es cierto?, de pagar, que pasábamos a un sistema mixto, donde esto se pagaba con un fondo, en que era con aporte del empleador y también aporte del Estado a través de la rebaja de la cotización del seguro de cesantía, para poder también hacernos cargo de la preocupación que se planteó en muchos casos de que esto aumentaba los costos laborales. Nosotros siempre vimos que esto era una inversión, porque el ingreso del mercado del trabajo de las mujeres sin duda es un aporte no solo a la productividad, sino también al crecimiento económico. Y como digo, no es una derrota para el gobierno, sino que esto es una derrota para Chile, porque en la práctica estaban todas las condiciones dadas para poder haber sacado este proyecto después de 20 años de debate. O sea, se asume que esto es ya una derrota para el gobierno o para Chile, la lógica de que no tiene posibilidades el proyecto de avanzar en la semana legislativa antes del cambio de mando en marzo. Nosotros, como nos ha mandatado el presidente Boric, seguiremos trabajando al último día y esperamos que este receso estival permita retomar las conversaciones en el punto en que estábamos, como digo, ya muy cerca, y que hubiera la voluntad política de todos los sectores, porque acá lo que falta, ¿no es cierto?, es que podamos materializar ese acuerdo que existía. Hay amplio acuerdo en muchas cuestiones, que pudiéramos materializarlo en el debate en las sesiones que nos quedan. Sin duda, el no haberlo podido hacer esta semana como teníamos previsto hace que eso sea más difícil, pero desde luego seguiremos haciendo los esfuerzos hasta el último día para poder concretarlo, porque nos parece que es un proyecto muy emblemático, importante para Chile. Ya, pero se veía muy molesta ayer a la ministra de la Mujer, a la ministra Orellana, al ministro del Trabajo, que yo citaba a ellos, digamos, hablaban de una actitud poco leal, poco valiente de la UDI, de tener, digamos, y utilizar argucias burocráticas para trabar la discusión, pero ya decía, desde la UDI retrucan y dicen que las propuestas del gobierno llegaron tarde. ¿Llegaron tarde, ministra? Bueno, a mí me parece injusto que se diga que llegaron tarde, porque, como digo, este es un debate que ya lleva más de 2 años, bueno, 20 años a nivel de sociedad, digo, en este proyecto, en este proceso legislativo en concreto. Nosotros presentamos la indicación sustitutiva en el año 2024, llevábamos muchas conversaciones, hubo proceso electoral, por tanto, ¿no es cierto?, dejamos ahí en stand-by algunas conversaciones, se retomaron. A fines del año ya teníamos un acuerdo técnico, después hubo un retroceso respecto a los puntos que se planteaban, y bueno, hemos tenido conversaciones. Nosotros tuvimos el fin de semana, el senador Sangüesa, de hecho,
como que volvió a planteamientos que ya habíamos superado en las conversaciones, y por eso nos pareció, digamos, nosotros siempre hemos hecho una respuesta seria, formal, hemos sido flexibles para poder viabilizar este proyecto, como en todos los proyectos. Cuando uno tiene minoría parlamentaria, tiene que resguardar los objetivos y ser flexible en los instrumentos. Nosotros fuimos flexible en los instrumentos, siempre resguardando, por cierto, que finalmente, que fue un punto de debate que ya habíamos superado con los parlamentarios de oposición, pero que el senador Sangüesa revive en su alocución del día de ayer, que era el copago de las familias. No puede ser que un derecho, ¿no es cierto?, que corresponde al empleador termine siendo finalmente que las familias tengan que soportar el peso de ese pago de la sala cuna. Y por tanto, nosotros efectivamente en nuestra propuesta garantizábamos que no hubiera copago ni del empleador por sobre la cotización que tenía que pagar al fondo de sala cuna, y por cierto no de las familias tampoco. Ministra, se ha apuntado mucho desde el oficialismo precisamente al senador de la UDI, Sangüesa, presidente de la comisión que tenía que poner en tabla el proyecto, y esa citación no se hace a propósito de que él se pide un permiso para salir del país. De todas maneras, si esa situación no hubiera pasado, este proyecto estaría viéndose en la hora terminal del Congreso, digamos. O sea, podría haber pasado ayer o antes de ayer, a 2 días que parta el receso. Eso no es llegar tarde, eso no es responsabilidad del gobierno, que es la defensa, decía Mauricio, ha planteado la UDI en este caso particular. A ver, sin duda uno quisiera, Paula, que los procesos y los debates se tomaran mucho menos tiempo. Lo comentábamos con ustedes mismos hace un par de meses. Exacto. Respecto a la reforma de pensiones. Y este debate, como digo, lleva 20 años, entonces llevamos conversando mucho tiempo, hemos hecho un trabajo técnico serio y responsable, las propuestas las habíamos mandado ya hace varios meses, volvimos, digamos, a retroceder, a levantar puntos como el copago, que hicieron que perdiéramos un poco de tiempo, pero ya habíamos logrado causar nuevamente la discusión. ¿Hubo dilación, aparte de lo que pasó con el senador Sangüesa, en la lógica de lo que usted describe, de volver a puntos que ya se habían conversado, que ya se habían superado? ¿Hubo un afán dilatorio de la oposición en esto? O sea, yo distinguiría, porque creo que como nunca había una amplia disposición de la gran mayoría de la oposición para avanzar en esto. Han puesto técnicos a disposición, hemos estado trabajando con los distintos senadores y lamentamos, como digo, que finalmente en un tema que es tan crucial para Chile no lográramos materializar este acuerdo. Uno esperaría desde luego que las cosas ocurrieran con otros tiempos, con otros ritmos, se dieron en los tiempos que se dieron, y nosotros hubiéramos esperado que, dado que estábamos ya en un punto en que habíamos alcanzado un acuerdo técnico y político bien transversal, más transversal que muchas otras veces que esto se había paralizado, se pudiera haber materializado en el despacho del proyecto de la Comisión de Educación y Hacienda. Tanto es así, tanta disponibilidad había en ese sentido, que la propia Comisión de Hacienda tenía citado el proyecto para el lunes, ¿no es cierto?, a partir de las 2 de la tarde, sobre la base de lo que habíamos conversado el fin de semana, que previamente lo pudiera ver la Comisión de Educación. Y dado que teníamos acuerdo, se partía de la base que iba a poder ser un trámite expedito en las comisiones, partiendo de la base que había un acuerdo previo, por cierto. Ministra, usted tiene una larguísima experiencia en este trabajo, digamos. Claro, hoy día como ministra, pero fue subsecretaria, trabajó en Hacienda, en la Dirección de Presupuesto, asesora parlamentaria. A la luz de los hechos, ¿queda tiempo, más allá del tema de sala cuna, queda tiempo para aprobar el FES, queda tiempo para aprobar eutanasia, queda tiempo para aprobar tantas otras promesas que hizo este gobierno en materia parlamentaria? Sin duda, como digo, trabajaremos hasta el último día como nos ha mandatado el presidente. Los tiempos son acotados, es un hecho objetivo. Quedan un par de sesiones. Hoy día tenemos la última sesión de la Cámara antes del receso y los primeros 10 días de marzo próximo. Y bueno, cuando hay voluntad política y hay acuerdos técnicos detrás, sin duda se puede avanzar. En el caso del FES que ustedes mencionan, también había una propuesta técnica bastante avanzada. Nosotros flexibilizamos mucho las posturas para hacernos cargo de las mayores preocupaciones que habían presentado no solo los parlamentarios, sino también los entes especializados, el propio Consejo de Rectores, y lamentamos que tampoco se haya podido cristalizar eso en el avance del proyecto. Sin duda, estos son debates que llevan larga data. La eutanasia, lamentamos muchísimo que también lo denunciamos hace un par de semanas, hubo maniobras dilatorias para que no se pudiera votar el proyecto en la sala del Senado, y lamentablemente después de 14 años de debate tampoco va a poder ver la luz porque no está en las condiciones, ¿no es cierto?, porque hay
exigencias, derechos administrativos, digamos, del propio reglamento, que van a impedir que si se lograra poner en tabla de vuelta puedan pedir segunda discusión, aplazamiento de la votación, y sin duda en las pocas sesiones que quedan difícilmente van a poder materializarse. Eso con eutanasia. ¿Y el FES va a correr la misma suerte o no? FES, nosotros, como digo, hay un acuerdo técnico. Nosotros hicimos una propuesta ya hace más de una semana, formal, con una minuta, con indicaciones formuladas, haciéndonos cargo de las preocupaciones que se habían planteado, y no hemos recibido respuesta formal de parte de la oposición. Flexibilizamos muchísimo sobre la naturaleza del instrumento, sobre el tope de la contribución, abriendo el copago a las instituciones que no estaban dentro de gratuidad, permitiendo también hacer un aporte a las universidades del CRUCH, haciéndonos cargo del tema cómo funcionaba el nuevo sistema de financiamiento con el tema de las becas. Y bueno, si hay voluntad, como digo, siempre las cosas pueden ocurrir. Tenemos todo el febrero, esperamos que el periodo estival permita que nos airemos todos y lleguemos con un nuevo impulso, y nosotros aprovecharemos sin duda también el mes de febrero para mantener las conversaciones con los parlamentarios y parlamentarias y ver si en la primera semana de marzo podemos cuajar estas reformas que son tan importantes, como digo, no para el gobierno, sino para Chile, porque se hacen cargo de preocupaciones y de problemas reales que tiene la ciudadanía. En el caso del FES, por ejemplo, la mochila que cargan los estudiantes con el crédito al Estado, pero también un tema muy relevante que ha planteado, ¿no es cierto?, también este Ejecutivo y el que viene, sobre la responsabilidad fiscal y cómo es importante que tengamos un instrumento no solo que sea más eficiente, sino también que permita que funcione de mejor manera las arcas públicas. Estamos conversando con Macarena Lobos, la ministra secretaria general de la Presidencia. Ministra, usted misma mencionaba una conversación que tuvimos hace algunas semanas, hace algunos meses. También, entre medio, hemos conversado con el ministro de Educación y ya decía yo con la ministra Antonia Orellana. Y hace algunas semanas, hace algunos meses, todavía tenía, y perdón que se lo plantee en estos términos, sentido que ustedes dijeran que si hay voluntad política en esto se puede avanzar y que van a trabajar hasta última hora para que esto salga. Me parece que hoy día el discurso no puede o no debería ser el mismo, ¿no? O sea, con un poco más de noción de realidad, la lógica de el Congreso se acabó por ahora y hay una semana para tramitar esto en marzo. El presidente electo no quiere avanzar con el FES. El presidente electo manifestó sus reparos con la Sala Cuna. No es momento de asumir que esos proyectos no van a salir del Congreso y de que hablemos de lo que eso significa para este gobierno, por ejemplo, en el FES, de una promesa de campaña del presidente Gabriel Boric. A ver, Paula, sin duda yo actúo con total realismo, pero como digo, las cosas pasan de manera muy clara cuando hay voluntad política. ¿Pero qué le hace pensar que en esta semana va a haber esa voluntad política? Uno asumiría que en el caso del FES, lo ha dicho, tú comentabas, el propio presidente electo, que no hay voluntad de avanzar. Nosotros lamentamos que así sea porque creemos que es un tema relevante, que es importante también para el tema de las finanzas públicas, que hubiéramos podido dar una solución integral a este tema, y si no se logra concretar será un tema que tendrá que abordar también el próximo Ejecutivo, porque no es un tema que uno pueda dejar así, porque como digo, no solo es un tema que va a hacerse cargo de la realidad de las familias, sino también de las arcas fiscales, y por tanto es un desafío que va a quedar pendiente si es que no logramos efectivamente, como tú dices, poder concretar este acuerdo que se materialice ya en una salida formal del proyecto. Pensiones, por ejemplo, tampoco había ninguna posibilidad y logramos y trabajamos fin de semana y todo, y salió durante el mes de enero. No se dio esto como esperábamos con estos proyectos de Sala Cuna y FES, pero bueno, ¿son las posibilidades más difíciles? Sin duda, porque objetivamente los plazos son mucho más acotados. ¿Y qué significa para el gobierno? Un acuerdo, ¿qué significa para el gobierno? Para poder sacar las cosas. Ya, pero ¿qué significa para el gobierno, ministra, poniéndonos en el escenario de esa dificultad que usted reconoce, que es evidente? Que, por ejemplo, el FES no se concrete en este gobierno más allá de todo el acuerdo técnico que hubo, pero el desacuerdo político que persiste, digamos. Bueno, nosotros lamentamos desde luego que no se pudiera sacar estas iniciativas como otras. Hemos avanzado en muchos proyectos de ley, hemos hecho un esfuerzo importante en un parlamento, ¿no es cierto?,
que tenemos minoría, que está fragmentado, y hemos logrado avanzar en debates que llevaban años y hemos podido consolidar, por ejemplo, la reforma de pensiones, por ejemplo, lo que salió despachado ayer, el fortalecimiento del Ministerio Público, avanzar en el tema de royalty minero, avanzar en el tema de cuidados, avanzar en el tema de modernización de los permisos sectoriales. O sea, por eso digo, temas que parecían muy cuesta arriba también, cuando hay una voluntad, las cosas se destraban y se puede concretar el acuerdo. Lamentamos que acá no haya habido esa voluntad política porque, digo, los acuerdos técnicos estaban muy avanzados y era una oportunidad importante, tanto en FES como en Sala Cuna, de haber podido dar una solución a una problemática real que afecta a distintos ciudadanos y ciudadanas del país. Desde su experiencia y con todo el trabajo que día a día, digamos, realiza ahí con parlamentarios de diferentes sectores, si estos proyectos no se llegan a aprobar de aquí al 11 de marzo, ¿quedaron ahí durmiendo 4 años más? ¿O 8? Bueno, eso dependerá, por cierto, nosotros podemos dar cuenta y hacernos cargo de cuál será el impulso que daremos y cómo trabajaremos hasta el 11 de marzo. A partir de esa fecha será el próximo Ejecutivo el que tendrá que definir sus prioridades legislativas. Ya, pero en varios de estos puntos el mismo, o sea, lo hemos comentado acá, digamos, él ha dicho que no son prioridad, o sea, por lo mismo, terminan muertos estos proyectos. Si el próximo Ejecutivo no se hace cargo de ellos, desde luego no verá la luz prontamente, lo cual es una lástima porque, como digo, son necesidades de la ciudadanía. No se trata, digamos, y por eso acá uno tiene que mirar estas cuestiones como una responsabilidad de Estado más que del gobierno de turno, porque en la práctica son problemas reales que requieren solución y que llevan años sin poder solucionarse. Por tanto, uno esperaría que el próximo gobierno, más allá de las prioridades que legítimamente, ¿no es cierto?, pueda poner en su agenda, en lo que ha definido en su gobierno, pueda hacerse cargo también de estas necesidades que son transversales. O sea, el tema de la Sala Cuna y la posibilidad, el propio gobierno que viene ha levantado, como es natural y obvio, que también lo planteamos nosotros, la importancia que tiene el empleo. Y el empleo femenino sin duda tiene que hacerse cargo y la Sala Cuna es una barrera de entrada para ello. Por tanto, a mí me parecería que lo razonable sería que en estos proyectos se pudiera avanzar. El tema de financiamiento de la educación superior es una realidad. Hay un problema, y no solo para las familias, sino también para las arcas fiscales, que hay que eficientar el gasto que estamos teniendo hoy día con el CAE. Por tanto, uno esperaría que, asumiendo sus labores, se den cuenta que efectivamente son problemas que hay que resolver y que efectivamente puedan continuar. Hay un trabajo importante avanzado. Como digo, yo no pierdo la esperanza que en el caso por lo menos de Sala Cuna, donde hemos visto una discusión política mucho más transversal, desde la oposición pudiéramos lograr un acuerdo que permitiera viabilizar. Ministra, un último punto al menos de mi parte tiene que ver con la reforma al sistema político, que también fue parte relevante de la expectativa que puso el gobierno en terminar con la dispersión, en el diagnóstico compartido, en relación a la gran cantidad de partidos que hay hoy día en el Congreso Nacional, etcétera. Y finalmente eso termina postergado también. Dieron paso a una mesa de trabajo durante febrero para muchos parlamentarios, incluso en el oficialismo. Eso es el archivo de facto del proyecto. Hay parlamentarios como el senador Alfonso Durresti que están muy molestos con el gobierno por esta decisión que se tomó en relación a ese proyecto cuando ellos se habían desplegado como bloque oficialista para que esto finalmente termine avanzando. ¿Qué pasó con reforma al sistema político? ¿Por qué el gobierno decide hacer una mesa de trabajo en febrero? ¿Mesa de trabajo con quién? ¿Es finalmente el archivo de facto de un proyecto que también era relevante para las pretensiones de la moneda? O sea, yo creo que el proyecto de reforma política es un proyecto relevante para Chile, digamos, en el sentido de que tenemos un diagnóstico compartido, de que la fragmentación política y el tema del discolaje, la falta de o el transfugismo político son problemas que le hacen mal a la política y hacen que la ciudadanía se distancie cada vez más de la política porque ve que no puede darle soluciones concretas, oportunas y eficientes a sus problemáticas. De esa perspectiva es una reforma clave que nosotros hemos impulsado. Ustedes saben que efectivamente legislar sobre estas materias se hace más difícil porque uno tiene que legislar con las personas que son incumbentes. Tuvimos proceso electoral y eso dificultó que estas cuestiones salieran en los periodos más oportunos. Por realismo se plantearon muchas dudas desde los técnicos, de los invitados que hubo a la comisión y decidimos darle una pequeña pausa. Yo tengo la expectativa que efectivamente podamos llegar a un acuerdo respecto a ciertas cuestiones que se plantearon respecto al proyecto, en las cuestiones que van en la línea de dirección del proyecto, porque también ¿Pero quién va a trabajar en esa mesa en febrero, ministra? Tenemos
te contesto enseguida, Paula, la pregunta concreta. Tenemos indicaciones que, por cierto, no van en la línea del objetivo del proyecto y, por tanto, nosotros vamos a ver algunos ajustes que conversen con el objetivo del proyecto, siendo flexible como instrumento, pero no aquellas que desnaturalizan, ¿no es cierto?, el objetivo del proyecto y que puedan terminar no apuntando a ello. Convocaremos a la mesa a los asesores de los parlamentarios que son parte de la Comisión de Gobierno y también apertura al resto de los partidos. La coordinaremos con el ministro Elizalde para efectos de poder identificar. Ya hay cuestiones que se han planteado, como el umbral, ¿no es cierto?, como cambiamos no solo el porcentaje del umbral de 0,25 a 0,5, sino también la base de cálculo. Se pudieran haberse algunos ajustes, se han planteado, digamos, sin desnaturalizar el objetivo del proyecto, insisto. Se han planteado algunas cuestiones adicionales técnicas que planteó el propio CERVEL, que nos vamos a hacer cargo para tratar de que efectivamente la primera semana, como fue el compromiso, volviendo del receso estival, pudiéramos votarlo en la Comisión de Gobierno y en la sala. ¿Qué opinión tiene de su sucesor, del senador García Ruminot, como próximo ministro o secretario general de la Presidencia? Bueno, con el senador García Ruminot nos conocemos hace muchísimo tiempo, hemos compartido más de 20 años en el Congreso, trabajamos muy intensamente cuando le tocó liderar el Senado hace un año. Tengo la mejor opinión de él, le he deseado el mejor de los éxitos, le he planteado que tiene que tener mucha paciencia y dedicar muchas horas a la conversación, porque solo así uno puede construir acuerdos, con mucho diálogo, con mucha perseverancia, con mucha paciencia, para construir acuerdos que permitan hacernos cargo de las necesidades y realizar los proyectos que se hacen cargo de lo que los chilenos y chilenas quieren. Vamos a, una vez que ya estén nombrados y formalizados los subsecretarios o subsecretarias, vamos a realizar nuestra reunión bilateral, como lo acordaron el ministro Elizalde y el futuro ministro Claudio Alvarado, durante el mes de febrero, para poder hacer un traspaso, porque, como ustedes saben, si bien la SECPRES se conoce más por el trabajo legislativo, tiene muchas otras dimensiones, y por eso es importante también que ya esté designada formalmente quien asumirá las labores de jefe de servicio. ¿Se va con algo de frustración, ministra? O sea, evidentemente hubo muchos avances, muchos acuerdos alcanzados, pero después de todo esto que estamos conversando, ¿se genera algo de frustración en lo personal? O sea, yo creo que en un parlamento fragmentado, donde no teníamos mayoría, donde hemos logrado concretar reformas muy relevantes para los chilenos y chilenas que llevaban años esperando, creo que no puedo sino estar contenta, digamos, de todos los avances. Desde luego uno siempre quisiera avanzar más, eso desde luego, pero yo creo que hemos avanzado de manera importante y espero que, como digo, en los últimos días que quedan podamos sumar algunas de estas reformas relevantes que están aún pendientes. Ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente, buen día.